Estuve meditando en un texto de Jeremías capítulo 3, versículo 17, que dice: mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová. Recuerda, la palabra Jehová viene del verbo ser, el que fue, el que es y el que será, el eterno. Y su nombre compuesto nos demuestra todo lo que Él es, ¿no? Nuestro proveedor, nuestro sanador, nuestro libertador, nuestra paz. Y podemos mencionar mucho más. Recuerda, dice que yo soy Jehová. Porque desechada te llamaron, diciendo: esta es Sión de la que nadie se acuerda. En el momento en que el profeta Jeremías dio esta palabra, estaban ellos pasando por un tiempo de cautividad, un tiempo difícil, un tiempo donde Sión, que es la ciudad de Dios o la ciudad de David, ¿no es cierto?, estaba ocupada y rodeada por enemigos, como hoy nosotros estamos rodeados de enemigos, y no enemigos físicos, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Nuestra lucha es contra COVID, nuestra lucha es contra la inflación, nuestra lucha es contra todo tipo de enfermedad. Mencioné el COVID, pero todo tipo de enfermedad. Nuestra lucha es contra los conflictos que quiere separar a la familia, al matrimonio, a los hijos. Nuestra lucha es contra todo lo malo. Y el Señor nos provee de los recursos y de los medios para que nosotros podamos tener victoria sobre eso, y todas esas cosas que nos producen heridas en la vida, porque somos carne, porque tenemos sentimientos, porque tenemos los problemas que todo el mundo tiene. El ser cristiano no es una vacuna antiproblema, ¿no es cierto? Tenemos los problemas que todo el mundo tiene, con la diferencia que sabemos dónde está la ayuda, dónde está la bendición, dónde está la solución. Porque cuando Él dijo consumado es, la obra está hecha, dijo que cuando los que le reciben a Él tienen por herencia y son más que vencedores ante situaciones y circunstancias de la vida. Por eso, querida iglesia, podemos nosotros, y vos, amigo, amiga, que estés mirando en este momento, podés acercarte a Dios, porque el que se acerca a Dios, Él se acercará a ellos y recibirán la bendición del Señor. Confía, está diciendo allí el Señor a través del profeta Jeremías: yo sano tus heridas. Dice que sana las enfermedades, sana las heridas. ¿Saben que el nombre Jeremías significa Dios pone orden? Dios pone orden. Su ministerio duró aproximadamente 40 años, en el 626 a.C. hasta el 587 a.C. Bueno, fue un hombre usado por Dios para restaurar y bendecir al pueblo. Le tocó vivir en ese periodo de 40 años el paso de diferentes reyes, toda una historia, ¿no? Pero quiero centrarme, porque el tiempo es reducido, más en las palabras que el Señor le dio a él para el pueblo, y que en esta mañana el Señor nos está diciendo que Él quiere y Él puede sanar las heridas que se producen por las diferentes experiencias, situaciones, problemas que surgen en nuestra vida. Jesús dijo: en el mundo van a tener aflicción. Por eso no te desanimes cuando vienen los problemas o las dificultades, sino anda a la fuente de gracia, de misericordia, de poder, de solución, de ayuda, y entregá ese problema, sacate las cargas de vos de encima y decirle: Señor, este problema, así como vino, se tiene que ir. Yo no puedo con esto, te lo entrego a vos. Y ponete a orar, a buscar a Dios, busca a otras personas que te respalden en oración, y de esa manera el Señor te va a dar una salida. Dice Jeremías, el capítulo 30, versículos 18 y 19, así ha dicho Jehová:
Aquí yo hago volver los cautivos de las tiendas de Jacob, y de sus tiendas tendré misericordia, dice el Señor. Y la ciudad será edificada sobre su colina, y el templo será asentado según su forma, y saldrá de ellos acción de gracia y voz de nación que está en regocijo. Así que de situación de esclavitud, nosotros, gracias a Dios, somos una nación libre, pero recién escuchamos el testimonio. Hay otras cosas que pueden ser la que nos esclavicen. Jesús dijo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Uno puede llegar a ser esclavo de adicciones, de pecados, de situaciones en la vida que lo llevan al fracaso, a la ruina espiritual en primer lugar, porque el pecado nos aleja de Dios, pero también la ruina económica, porque las adicciones se obtienen con dinero, ¿no es cierto?, y nos arruinan económicamente. Esas adicciones nos arruinan emocionalmente porque produce caos en la familia, en el matrimonio, en el resto de la familia. Produce también caos físico porque destruyen el cuerpo. Las adicciones destruyen el cuerpo. Y así como eso, cuántas cosas que nos pueden esclavizar. Hace poco tiempo atrás fui con una persona a un grupo de autoayuda, y el problema de esta persona era que era esclava del juego, ¿no es cierto?, del juego, le gustaba jugar. ¿Cuánta gente ha perdido en los casinos, en el bingo, en lugares así, su sueldo, su casa, su auto, su trabajo, su fábrica, su negocio, todo por las adicciones al juego? Y así, hay cosas que nos pueden esclavizar. Algunos son esclavos del carácter porque no son transformados, no son cambiados, ¿no? Porque hacen lo que no quieren hacer, y lo que quieren hacer, eso no pueden hacer. ¿Por qué? Porque necesitan la ayuda del Señor, la transformación del Señor sobre su vida. Y dice el Señor que el pueblo deseaba volver a su ciudad, a Jerusalén, a Sión. Y dice acá, saldrán de ellos acción de gracias, dice, cuando confíen en Dios, cuando entreguen al Señor su problema y su deseo de volver a su ciudad, de volver al lugar donde ellos estaban. Voz de nación que está en regocijo, dice el Señor, que cuando uno se entrega, dice, los multiplicaré, no serán disminuidos, los multiplicaré y no serán menoscabados. Recuerda, capítulo 30, versículo 18 y 19 de Jeremías. Vuelvo al versículo 17 del capítulo 3, dice, mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron, diciendo, esta era Sión, de la que nadie se acuerda. Una ciudad próspera, una ciudad bendecida, una ciudad que pertenecía al pueblo de Dios, pero que había perdido el pueblo del Señor por desobedecer a Dios. Nadie sabe a veces lo que tiene hasta que lo pierde, ¿verdad? Hasta que lo pierde. Y bueno, por ahí ellos no aprovecharon bien lo que tenían, y después que lo perdieron empezaron a recordar aquella ciudad que dice el versículo 17 que es Sión. ¿Y sabe qué significa Sión? Fortaleza, fortaleza. ¿Sabe cuántas veces aparece en la Biblia la palabra Sión? 150 veces. 150 veces aparece allí Sión mencionada. Y por primera vez se menciona en 2 Samuel capítulo 5, versículo 7, cuando por primera vez es conquistada y tomada, porque Jerusalén fue fundada como 3000 años antes de Cristo. Y en el año 1004, 1007, por ahí, después de Cristo, David, el salmista David, el rey David, toma la fortaleza de Sión. Va y conquista la ciudad que estaba bajo
el control de los jebuseos, de los enemigos del pueblo del Señor. Y se le cambia el nombre de Jebu, que era antiguamente Jerusalén, Jebu por jebuseos, que eran los que estaban en esa ciudad, y se le cambia el nombre por la ciudad de David o la ciudad de Dios. Jerusalén fue ese nombre que tenía antes Jebu, que era un lugar alto, un lugar de fortaleza, un lugar fortificado en manos de los enemigos, que el Señor les dijo y les prometió a su pueblo que se los iba a dar. Y bueno, llegó el momento donde Dios lo hace a través del rey David y conquista la fortaleza de Sión. Y esa fortaleza que estaba en manos de los enemigos y que el pueblo del Señor necesitaba porque Dios se lo había prometido, porque eso hacía que ellos, ¿no es cierto?, aumentaran su patrimonio, se cumplieran las promesas de Dios sobre su vida. Y bueno, si uno quiere la bendición de Dios, tiene que, en el nombre del Señor, aferrarse a las promesas de Dios. Dios le había prometido que iban a conquistarlo, que iban a lograrlo, que iban a recibir eso. Y en el tiempo de Jeremías lo habían perdido. Nuevamente estaban allí rodeando Jerusalén y tomando el control los jebuseos. Y Dios dice a través de Jeremías y empieza a animar al pueblo, y fue un tiempo durante 40 años Jeremías predicando, ministrando, fueron pasando diferentes reyes, pasaron diferentes situaciones, y el Señor nos ayude para que los tiempos sean acortados y las bendiciones las recibamos en menos tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, a Israel lo que podía demorarse tal vez 2 o 3 semanas en pasar el desierto, tuvieron 40 años. Lo que podían haber logrado en 2 semanas o un poquito más, demoró 40 años. Y a veces hay cristianos que están dando 40 años vuelta en el desierto porque no se rinden totalmente, porque no obedecen, porque no encuentran el camino. Y yo quiero en esta mañana centrarme en esa fortaleza de Sión, no en la parte, ¿no es cierto?, negativa, sino que podemos convertir, porque los tenían los jebuseos, Israel estaba privado de esa bendición en ese momento, de estar en la fortaleza que era la ciudad de David, que era la ciudad de Dios, y que era la fortaleza de su vida, porque estaba en un lugar estratégico, en un lugar difícil para conquistar, pero sin embargo era conquistable. Y centrarnos no en lo malo, sino que lo malo sea cambiado por lo bueno. Hoy en día se vive hablando constantemente de COVID y de todas las consecuencias y de los problemas, y nos llenan la cabeza de información y todo el mundo anda atemorizado, con preocupación, y es real lo que está pasando. Pero yo no me quiero centrar en el problema, me quiero centrar en la solución. Israel se tenía que centrar en que Dios los iba a restaurar, los iba a bendecir, les iba a traer nuevamente la bendición de poder pertenecer a un lugar fortificado, a tener la fortaleza de Sión, a tener la fortaleza de Dios en su vida. Y de eso se trata. No de estar débil, cabizbajo, derrotado, angustiado, triste, sino de estar fortalecido, bendecido, con paz, con gozo, con bendición, en medio de la tormenta. Cuando los discípulos, ¿no es cierto?, estaban en la barca y vino la tormenta y la tempestad, allí estaban remando en contra del viento, en contra de la corriente, en contra de las olas, y estaban desesperados pensando que se iban a morir. Entonces fueron a Jesús, que estaba, ¿cómo estaba Jesús? Tranquilo, descansando, durmiendo.
Y lo despertaron, Señor, Señor, que perecemos. Y él dijo, hombres de poca fe. El Señor nos tiene que decir, hombres, cuando dice hombre, dice mujeres también, ¿verdad? Hombres de poca fe, ¿por qué dudan? Y se paró y tomó autoridad. Y eso es lo que tenés que hacer, pararte y tomar autoridad en las promesas de Dios y reprender la tormenta, reprender COVID, reprender la situación económica, reprender todo problema que pueda haber en tu vida y en el nombre de Jesús tomar la victoria. ¡Aleluya! ¿Y sabe qué pasó? Se calmó la tormenta, porque así como vino, como les decía al principio, se tiene que ir, COVID se va a ir, vendrá otros problemas, otras dificultades, pero así como vienen, se van en el nombre del Señor, porque poderoso es Dios para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¿Por qué? Porque hay un poder. Aleluya, hay un poder que actúa en nosotros. Jesús está con nosotros, Él está para ayudarnos, para bendecirnos. Lo que tenemos que hacer es habitar al abrigo del Altísimo. Ese salmo creo que en estos últimos 2 años o año y medio que va de COVID lo he mencionado y repetido más que nunca. Y uno dice, Señor, ese salmo es para todos. Y bueno, ¿por qué hay cristianos que también perecen? Bueno, el sol sale sobre buenos y malos. No somos invulnerables, como les decía hace unos minutos atrás. Si alguien se va con el Señor, y bueno, está mejor que nosotros, ¿verdad? Pero los que quedamos aquí, seguimos luchando, seguimos adelante, y tenemos que seguir confiando, no desesperarnos por la situación que nos toque vivir. Porque nosotros no miramos las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales. Diga, las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Aleluya. Y vos y yo estamos calificando para toda la eternidad, en fe, en obediencia, siguiendo al Señor con todo nuestro corazón. En Tito capítulo 3, verso 5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Así que andá a la fortaleza de Sión. Dios le dijo a su pueblo que iban a recuperar Sión, que iban a recuperar la fortaleza. Recuperar la fortaleza. Si COVID o los problemas cualquiera sean, te hicieron perder la confianza, la fortaleza en el Señor, andá a la fuente de bendición, de recursos, de salvación. Cristo, Jesús. ¿Qué significa Cristo? Ungido de Dios con poder para salvarnos. Aleluya. Él es el ungido de Dios. Él es la fortaleza de nuestra vida. Dice el Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Si Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién o de qué he de atemorizarme? Acudamos a la fortaleza, a la misericordia de Dios. Nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y quiero brevemente hacer énfasis en estas 3 cosas que menciona Tito, siguiendo, ¿no es cierto?, esta bendición que Dios nos da. Su misericordia actúa, querido. Dios pone su corazón en nuestra necesidad. Lo que tenemos que hacer nosotros es confiar, es buscar, es pedir, porque el que pide recibe, el que busca halla. Al que llama se le abrirá, dice el Señor. ¿Y hasta cuándo? Hasta recibir. Te puede llevar ser instantáneo, o puede llevarte días, meses, años, no sé. Tiene que ver con el propósito de Dios con cada uno de nosotros, con la escuela de Dios en nuestras vidas. Porque cuando hay dificultades, no te sorprendas por la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero y que estamos viviendo, como si alguna cosa extraña sucediera. La vida cristiana normal es así, es así.
Así que en medio de la tormenta, dejemos que Jesús la reprenda, que Jesús tome el control y se haga bonanza. Los discípulos dijeron, ¿y quién es este que aún el mar y el viento le obedecen? Aleluya. Al Señor le obedece COVID, le obedece la situación económica, le obedece los problemas, le obedecen las enfermedades, le obedecen todo porque Él venció. Aleluya. Así que deja que su misericordia actúe, que Él te abrace con su amor, que su corazón sea sobre tu corazón, que puedas sentir latir el corazón de Cristo en vos diciéndote, hijo mío, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Son palabras del Señor para nosotros. Seguimos siendo lo mismo después de que hemos nacido de nuevo. Seguimos siendo la misma persona. Hay un proceso de santificación, de consagración, de maduración en la vida cristiana. Y dice que es por la palabra de Dios. Dice, volvemos al texto allí de Tito, por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. ¿Y qué es lo que produce ese lavamiento de regeneración? La palabra y el Espíritu Santo, que lo menciona allí. Pero pensando en la palabra, ¿no? Dice que la palabra va iluminándonos, va mostrándonos el camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, dice el salmista. Dice Efesios capítulo 5, versos 26 y 27, hablando de la iglesia, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Así como el agua, ¿no es cierto?, puede limpiar con jabón, ¿no? Así es la palabra que limpia, muestra la voluntad de Dios. Es una regla infalible de fe y de conducta. El lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Una iglesia gloriosa, sin mancha, una iglesia que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Cuando uno obedece la palabra de Dios, entonces se producen los cambios en nuestra vida, la transformación de la conducta viene sobre nosotros, el corazón es transformado. Gracias a Dios porque, aquí la palabra es representada por el agua, ¿no? El Espíritu Santo es uno de los símbolos del Espíritu Santo, el agua también. Y en el mismo texto menciona, dice, por la renovación en el Espíritu Santo. Y esa renovación es cada día. El sacerdote tenía que todos los días ir y echar leña al fuego para que el fuego no se apagara, porque eso representaba la presencia de Dios en la vida del pueblo de Dios. Bueno, vos y yo tenemos que todos los días echarle leña al fuego, tenemos que orar, doblar nuestras rodillas, leer la palabra de Dios, alimentarnos espiritualmente, porque así como te alimentás el cuerpo todos los días porque es necesario, y más que necesario es imprescindible, porque si no comemos nos morimos físicamente. ¿Es así o no? Demorará unos días, se cree que hasta 40 días, un poco más, un poco menos, una persona puede estar sin comer. Pero si no ingiere alimentos, se muere físicamente, porque el cuerpo está creado para alimentarse. Así es el alma y el espíritu, está creada para alimentarse. Si no la alimentan de Dios, la gente la alimenta de vicio, la alimenta de otras cosas, pero en definitiva está muerto espiritualmente. Pero cuando uno se alimenta de las cosas espirituales, se alimenta del reino de Dios, de la palabra de Dios, del Espíritu Santo de Dios, tiene vida y vida en abundancia, tiene paz, tiene gozo, tiene ganas de hacer cosas, tiene la sabiduría de Dios, hace nuevo emprendimiento, tiene la bendición de Dios y esa es la que enriquece y abarca todos los roles y las áreas de la vida. Entonces que el Señor nos ayude
Porque la única manera de poder sanar nuestras heridas es ir a la fortaleza de Sion, es ir a la bendición que Dios tiene, ponernos bajo su misericordia, que Dios ponga su corazón en nuestra necesidad, alimentarnos de la palabra de Dios, renovarnos en el Espíritu Santo. Esto es nacer de nuevo, esto es regeneración, es transformación todos los días de nuestra vida. Así que hacé tu parte, que Dios sin duda hace la suya. Hagamos nuestra parte, no dejemos de congregarnos, no dejemos de buscar a Dios. Dice, entonces vas a ver que las heridas saldrán todas, cicatrizarán, no habrá. Pensarás como aguas que pasaron, como fuego que pasó, como tormenta que pasó. Dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas. Dios te va a mostrar sentido, le va a dar sentido a tu vida. En el capítulo 32, en el versículo 39, dice, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos, y haré con ellos pacto eterno. Y no me volveré atrás de hacerles bien. Dios quiere y Dios puede hacerte bien. Depende de vos. Depende de nosotros. No me voy volver atrás de hacerles bien y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí, dice el Señor. Lo más glorioso, termino con esto. Lo más glorioso y hermoso es acercarse a Dios y ser sanados por Él. Él quiere. Nosotros tenemos que buscarlo, tenemos que generar esa atmósfera espiritual. Termino con Lucas capítulo 4, versículos 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, dijo Jesús, y está sobre vos. Está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. No hay quebrantamiento, no hay herida que Él no pueda sanar. A pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Sea que estés oprimido, sea que estés herido, sea que estés con muchos problemas y dificultades, de cada una de esas situaciones el Señor quiere y puede. ¿Qué estás haciendo vos para que sea posible? Porque a veces dejamos todo para Dios, ¿no? Bueno, que Dios haga, Él me conoce, Él sabe que estoy así. Bueno, Señor, si querés sanarme, si querés solucionarme este problema, Dios quiere y Dios puede. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de bien y no de mal, para darles lo que ustedes esperan, lo que ustedes desean, lo que ustedes buscan. Se los quiero dar, pero ustedes tienen que hacer su parte. Yo ya he hecho la mía y sigo haciéndola, porque Él sigue a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Que el Señor nos ayude a comprender. ¿Querés más fe para poder recibir? Porque decís, Señor, no tengo la fe. Bueno, busca a Dios, porque fe es fruto del Espíritu. Busca más del Espíritu, recuerda. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración de su palabra y por la renovación en el Espíritu Santo. Otra de las cosas que el sacerdote hacía todos los días era velar que la lámpara no se apagara. ¿Qué tenía que estar constantemente? Echándole aceite para que las 24 horas del día estuvieras encendida. ¿Querés estar encendido? ¿Querés estar bendecido? Orá, buscá a Dios, no te dejé de congregar, lee la palabra, créele a Dios. Y las demás cosas vendrán por añadidura.
Ponte de pie, por favor. Señor, bendice tu palabra en mi corazón. Tu promesa dice que me sanarás y sanarás mis heridas. Señor, gracias por lo que Jesús ha hecho y hace. Ayúdame a renunciar a todo aquello que me impide tu bendición, que me impide, Señor, recibir la gracia. En el nombre de Jesús. Y que yo, así como recibo, también pueda bendecir a otros, pueda compartir con otros esta bendición que tú me das. Tú me das la llave para ser libre. Tú me das la llave para abrir la puerta de bendición. Así que, Señor, en el nombre de Jesús, ayúdame. Ayúdame, Señor, a ser victorioso. No quiero la tibieza, no quiero la mediocridad. No quiero, Señor, algo darte, sino darte todo. Porque tú eres un Dios celoso y no nos compartes con nada, ni con nadie. En el nombre de Jesús, ayúdanos, porque tenemos toda una eternidad por delante y la queremos pasar junto a ti, en paz, en bendición, junto a nuestros seres queridos por toda una eternidad. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén. Amén.